gusta hablar sobre cómo construir la escritura creativa, cómo nos ayuda cierto conocimiento a armar los insumos que necesitamos siempre para desarrollar buenos relatos. Y resulta que el método de personaje es un método que fue desarrollado inicialmente para generar relatos complejos con muchos personajes. Y cuando explicaba al principio cómo se construía la mecánica básica del conflicto basado en 3 personajes, dejaba por fuera la explicación de cómo eso nos ayuda a entender una estructura mayor donde los personajes están cumpliendo funciones de carácter correlativo. Si vamos a la primera idea que había propuesto de fuerza activa, fuerza pasiva, fuerza neutra, tenemos una figura triangular, ¿verdad? Que yo prefiero llamarle tríada, una tríada de personajes, que es una tríada donde cada personaje, y es una tríada principal, digamos, ¿verdad? Donde cada personaje cumple una función con la cual se articula el conflicto, ¿verdad? Un personaje, y esta es la parte interesante del método, un personaje está aportando al relato el background, ¿verdad? Toda su historia, ¿verdad? Y esa historia colisiona con la historia de otro personaje. Y eventualmente hay un tercer personaje cuya historia tiene la capacidad de aportar energía a una de estas 2 historias. Esto construye lo que llamamos la tríada principal. ¿Qué hacemos con eso a continuación? Si trabajamos con un cuarto, un quinto, un sexto personaje, digamos que trabajemos con 15 personajes, hay relatos cinematográficos con más de 10 personajes, pero ¿qué tal si vamos más lejos y vamos hasta sus últimas consecuencias? Por ejemplo, una estructura para una telenovela o una estructura para una serie para medios digitales tipo Netflix, HBO Go, ¿verdad? ¿Qué hacemos si trabajamos con 50, 60, 90 personajes? Una telenovela brasileña puede estar cerca de los 100 personajes. Esta estructura básica, una estructura basada en fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza neutra, sencillamente se replica tanto como necesitemos. La lógica de esto es que tenemos una tríada principal y alrededor de esta tríada empezamos a colocar nuevas tríadas que se articulan, se relacionan directamente con esta tríada en la misma dinámica de fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza neutra. Si podemos imaginarnos qué tan amplio podría resultar para un relato complejo en las entradas y salidas de personajes, tendríamos que comprender que crear una gran estructura desde la perspectiva del método de personaje no se hace solo porque necesitamos tener ordenado los personajes visualmente, sino porque la estructura está aportando un tipo de mecánica específica que nos permite desde las periferias, ¿verdad?, de la estructura hasta el centro, hasta lo que llamamos tríada principal, un cierto movimiento de personajes basado en relaciones. Y aquí es donde se pone interesante el asunto, porque un personaje de la periferia no se podría relacionar directamente con un personaje de la tríada principal si no es a través de otros personajes. Puede llegar efectivamente a relacionarse con los personajes de la tríada principal siempre que vaya cursando una dinámica de relaciones con los personajes anteriores. Un personaje de fuerza activa llegará a colisionar con un personaje de fuerza activa, la tríada principal, si vamos pasándolo a través de los personajes intermedios. Esto por sí mismo tiene la capacidad de generar la suficiente mecánica dramática como para que los relatos nunca se nos agoten. Y una buena idea de comprender el método de personaje es que nos está aportando una cantidad de insumos lo suficientemente amplios para que no sufra el escritor eso que se llama procrastinación, eso sí es una palabra complicada, que implica que sencillamente nos detenemos porque no sabemos por dónde seguir. En primer lugar tenemos el concepto fundamental del método de personaje es que el personaje aporta su propia historia al relato. Y esta historia siempre tiene la capacidad de aportar mucho elemento dramático si uno lo coloca de una manera en que el personaje haga su aporte histórico, ¿verdad? Su propia historia como personaje
al relato principal. Y esto me lleva a un par de conceptos interesantes. Uno es el concepto que genera la propia tríada principal, que es el de la línea argumental principal. Es el relato principal, es el relato que cuenta lo más importante para la audiencia, para el perceptor. ¿Okay? Ese relato que realmente le da unidad y le da consistencia al planteamiento general que nos hemos propuesto antes cuando establecíamos, si recuerdan, un título, un tema, ¿verdad? El tema del relato y una idea expresada en una oración. La idea en la que he insistido continuamente, esa es nuestra línea argumental principal. Pero cuando pensamos en un relato de 1 hora, peor de 2 horas, uno tiene que entender que un relato es muy difícil de construir en un periodo de 1 hora por sí mismo. Generalmente necesitamos un relato alterno, pero ese relato alterno definitivamente es un relato que alimenta el relato principal. Por eso, en lugar de llamarle línea argumental secundaria, prefiero llamarle línea argumental subsidiaria, porque es un relato que subsidia el relato principal, le da consistencia al relato principal. No tiene ningún sentido que uno desarrolle un relato, por muy interesante que sea, si ese relato realmente no está aportando algún tipo de elemento dramático a lo que nos interesa, nuestro relato principal. Ese segundo relato, ese tercer relato, digamos, usualmente, por ejemplo, en las series sin continuidad, o sea, las series de carácter episódicos, pensemos tipo CSI, ¿verdad? Este tipo de series siempre están construidas a partir de 3 relatos. Está construido el relato principal, la línea argumental principal, y tiene un par de relatos más con la siguiente característica. Hay un segundo relato, una línea argumental subsidiaria, que es un relato de cierta fortaleza, no es un relato realmente extremadamente importante, porque generalmente hay un relato principal que es el que le interesa a la audiencia, y hay generalmente una tercera línea, ¿verdad? Voy de nuevo, línea argumental principal, una línea argumental subsidiaria de mayor importancia que la línea argumental subsidiaria de menor importancia. A veces es un relato muy corto, muy pequeño, ¿verdad? Un personaje, por ejemplo, que tiene un problema personal, que no tiene, digamos, el valor de contárselo a su jefe. Una línea argumental realmente débil que suele aportar muy poco al relato. Pero la verdadera astucia del escritor es que ese relato siempre ayuda a construir el relato principal. Y eso es lo que nos importa. Cualquier cantidad, y a veces es peligroso decir esto que voy a hacer, pero cualquier cantidad de líneas argumentales subsidiarias que uno puede crear, siempre tiene que estar alimentando la línea argumental principal. Siempre tiene que estarle dando consolidación a la línea argumental principal. Y eso es lo que pasa básicamente con la aportación que hacen los personajes. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, en las series para medios digitales, todo el tiempo se está haciendo un planteamiento, digamos, empieza una línea argumental principal que es la que va a embargar todo el relato de toda la serie, de toda la temporada, ¿verdad? O de todas las temporadas, y siempre hay un relato subsidiario que se empieza a construir debajo, a veces bastante subrepticiamente, debajo del relato, de la línea argumental principal, y emerge en algún punto. Y esto es interesante porque las dinámicas de los relatos subsidiarios, de estas líneas argumentales subsidiarias, es que en algún momento se pueden convertir en líneas independientes e incluso en líneas argumentales principales. Si uno piensa, por ejemplo, en el sistema de precuelas, de secuelas y precuelas, ¿verdad? De los spin-off, ¿verdad? Donde uno toma a uno de los personajes que ha tenido un desarrollo bastante interesante en una serie y podemos sencillamente traérnoslo a otro relato donde el personaje adquiere una consistencia nueva. Y aquí hay un detalle interesante porque cuando un personaje de fuerza activa termina su papel, un personaje de fuerza pasiva, un personaje de fuerza neutra termina su papel en otra serie, al ser transportado, a ser convertido en personaje principal de la siguiente serie, tiene necesariamente que adoptar una función de fuerza activa. Esto es muy peligroso y yo recuerdo siempre
aquella serie Two and a Half Men, ¿verdad? Cuando el personaje de Charlie Sheen, cuando el actor sale, ¿verdad?, de la serie que había sido desarrollada por muchos años y entra Kutcher, ¿verdad?, sustituyendo el personaje de Charlie Sheen. Hubo un error en la construcción del nuevo personaje que se vuelve ambivalente, se convierte a veces fuerza activa, a veces fuerza pasiva. Entonces el personaje de Alan, ¿verdad?, empieza también a balancearse entre una fuerza y otra. Eso es un error dramático fundamental que debilita la serie hasta el punto de destruirla, que es lo que personalmente pienso que ha ocurrido con esta serie. Básicamente lo que quería llamar era la atención sobre la importancia que tiene la creación de estructuras donde los personajes estén cuidadosamente pensados para que el movimiento dentro de la estructura, primero, respete la función de fuerza a la que pertenece o la fuerza a la que pertenece, y segundo, no llegue directamente al personaje de fuerza activa, la tríada principal, como un cabo suelto, como un elemento que se mueve libremente por la estructura sin necesidad de relacionarse con otros personajes. No solo no es buena idea, sino realmente debilita mucho la entrada de un personaje. A veces eso se trabaja y los escritores no justifican, no tienen la necesidad clara de justificar eso, pero comprender esto implica que uno entienda por qué los personajes no pueden sencillamente aparecer o desaparecer en un relato. Porque primero debilita el relato y segundo pierde el escritor la oportunidad de usarlo un poco más consistentemente en un relato nuevo. Y la unidad de un relato, sobre todo los relatos grandes como las series, que es un formato que yo realmente defiendo mucho porque me parece que es un formato que ha logrado integrar, gracias a la tecnología y gracias a la evolución de la dramaturgia de medios, digamos, todo el bagaje del cine por un lado y todo el bagaje de la televisión por el otro, y que ha creado básicamente un nuevo formato televisivo. Yo realmente no quiero ni llamarle formato televisivo, quiero llamarle un nuevo formato digital. Realmente tener un conocimiento del uso de las fuerzas por un lado y de la estructura en general, ayudaría realmente muchísimo a manejar el relato dramático sin que a uno se le agote el material, ¿verdad? Y eso realmente es algo que uno aprecia siempre, ¿verdad? Como escritor, todo este trabajo previo que estoy induciendo quiere decir, ten bastante material creado antes de empezar a escribir. Mi nombre es Said Orlando, hablándoles desde la esquina del escritor. Estamos en este lugar maravilloso que siempre nos acoge, Vinomundo. Y quiero recordarles que tengo en mi página de Amazon un libro que les puede ser de mucha utilidad. Es un libro que tiene una información más detallada de algunos de los elementos que aquí pues se manejan con ciertas limitaciones, sobre todo porque la literatura siempre cubre algunos cursos que este medio pues limita. Y los invito a chequearlo, ojalá adquirirlo. Es un libro que le va a ser útil si quiere empezar a escribir o si quiere desarrollarse como el profesional que ella es. Es una perspectiva nueva del abordaje de los medios y de la escritura creativa para medios. Nuevamente, gracias por estar acá y nos vemos en una semana. Hoy voy, por cierto, con una sangría. Ha estado un poco caliente el ambiente hoy. Salud.